Hola, estamos en una nueva edición de Palabras Latinoamericanas. En este caso tenemos la enorme satisfacción y el honor de contar con la visita de Estela Caloni. Estela, bienvenida, muchas gracias por Gracias. venir. Y para empezar un poco nos gustaría, mira, coincide esto con la visita de Mike Pence acá a la Argentina. ¿Por qué no nos pones un poquito en contexto esta visita, qué viene a hacer y cuáles son los planes actuales que tiene el imperialismo norteamericano para la región? Bueno, precisamente este personaje en las primeras declaraciones que ha hecho en su paso por Latinoamérica está recorriendo estos países como Brasil, como Argentina, Colombia, etcétera, pero ha dicho que está tratando de unificar a los países para aislar a Venezuela, para que finalmente Venezuela entre al club de amigos, como yo le pongo entre comillas, ¿no? Y eso obedece, lamentablemente, Atilio, nosotros perdimos mucho tiempo por la debilidad que hubo después, no solo después de la dictadura, sino de la dictadura neoliberal, que podemos llamarla así perfectamente, por la destrucción que hubo tanto en la parte económica como cultural. Hubo un gran avance, diría yo, hasta colonial en la comunicación, en el lenguaje, en todo. Entonces, nos descuidamos un poco de que ellos, los proyectos sobre América Latina, los empezaron a desarrollar, es decir, cuando invadieron a Panamá en 1989, nadie conoció el factor de las fundaciones. ¿Qué poder habían tenido esas fundaciones creadas por Reagan, como la National Endowment Foundation, o el Instituto Republicano, el Instituto Demócrata, la serie de fundaciones que ellos, por eso le llamábamos la invasión silenciosa de América Latina? Mientras todo corría por arriba y parecía que Estados Unidos solo estaba enfocado en sus nuevos planes de expansión global, ellos tenían acá un gran aparato que estaba funcionando como una araña, como una tela de araña extendiéndose por todos los países, y así como de las rebeliones populares en los años 90, fines de los 90, así como esas rebeliones populares parieron, digo yo, los gobiernos, este nuevo tipo de gobiernos que hubo en casi 12 años, más años en Venezuela, pero 12 años pongamos como un cuadro general. Así mismo ese neoliberalismo, esos planes que tenía Estados Unidos para la región, parieron estos presidentes, que unos por elecciones, otros por golpes blandos o lo que fuere, iban a aparecer en un momento histórico determinado, que es precisamente, donde nosotros podemos ubicar, porque está dicho, porque está investigado exactamente, cuáles son la guerra contrainsurgente, cómo es en este periodo histórico. Así como la guerra contrainsurgente se aplicó en Vietnam, con esas operaciones como la Operación Fénix, que después se trasladó a Europa, se llamó. Estas operaciones eran parte del Plan General de Contrainsurgencia. Y nosotros en el Plan General de Contrainsurgencia teníamos dos avanzadas que no las vimos claramente. Una, las de estas fundaciones, que a su vez iban creando organizaciones no gubernamentales, porque Estados Unidos conoció el papel de algunas organizaciones no gubernamentales que pertenecían a Europa, y la capacidad de estar en algunos sectores de la población, y le pareció que era maravilloso para sus nuevos proyectos. En general, no solo Bush, sino que lo reconocieron los grupos que investigan que le informan a los gobiernos, que tienen preparado todo lo que para 10 años más o menos, ellos calculan cada 10 años, preparan para los primeros años del siglo XX, los planes del siglo XXI, todo eso. Entonces, tenían esa avanzada de las fundaciones y las ONGs, que estaban cubriendo todo el espacio territorial. No hay ningún país donde no estuvieran. Y por otra parte, el Comando Sur lo levantan,
pero lo levantan, siempre quedan los huevos de la serpiente, quedan instalaciones como la Isla Caleta, que es un lugar de información, de manejo de todo lo que es el tema tecnológico de la distribución de la información. Y luego empezaron a sembrar América Latina con bases militares en los lugares más estratégicos primero para seguir por el resto. Y nosotros estamos, por ejemplo, Argentina, en los estratégicos porque es el fin del mundo, como le dicen ellos. En México ya han logrado el gran triunfo que hemos dejado pasar es que se hubieran metido en México con la guerra contra el narcotráfico. Entonces, ¿qué tienen ellos? Tienen las fundaciones que trabajan con la población civil, las bases militares que instalan y que hacen. Donde ellos tienen bases militares, tienen grandes equipos de inteligencia para proteger sus bases militares. Entonces, con eso tenemos nosotros un espectro para saber que en este momento, frente al hecho de que surgiera, por ejemplo, ya cuando surgió un Mercosur de distintas características, produce el cambio, cuando surge la UNASUR, que empiezan a darse cuenta de que están logrando cierta pluralidad en la unión de estas América Latina. En el 2011, ya cuando la CELAC coincide, una que se crea la CELAC, la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, que ya tenían un bloque poderoso aquí, que era muy peligroso, así como Europa fue para ellos, la Unión Europea fue un bloque capitalista que podía competir y por eso la destruyeron, porque si no estudiamos la historia de Europa, la destrucción día por día de lo que fue la Unión Europea, nosotros no podemos entender, con más razón nos iban a destruir a nosotros, la unidad. Entonces cuando se proyecta este tema de la unidad coincide con la enfermedad de Chávez, coincide con también la enfermedad de Fidel Castro, que un poco que es la figura absoluta del siglo XX y en lo que va del XXI. Y cuando ya en el año 2012, y eso lo pude investigar personalmente en Venezuela, entraron desde el 2012 al 2014 como 269 nuevas organizaciones no gubernamentales que empezaron a trabajar con lo que llaman ellos la sociedad civil, que se incrustaron en muchísimos espacios, por una parte. Entonces pensaron lógicamente que con la desaparición de Chávez, ellos iban a poder avanzar muy rápido. Y empezaron a prepararlo todo y el desabastecimiento ya había empezado cuando estaba Chávez vivo. Sí, claro. Si vos te acordás muy bien que ha habido sabotajes a la refinería, aquella que ardió, que curiosamente estaba la televisión colombiana esperando el incendio. Entonces, los sabotajes, ciertos asesinatos en zonas campesinas, típico del paramilitarismo colombiano, y entonces tenemos una avanzada, una guerra contra insurgentes sobre la región. ¿Y Venezuela qué lugares ocupan esa guerra? Bueno, Venezuela era clave. Primero, ¿no? Porque fue el motor de la integración, porque ellos pensaron que Maduro iba a ir más débilmente con la integración. Esto continuó, y el plan, el nuevo plan era, por ejemplo, había 3 países claves: Argentina, Brasil y Venezuela, que eran por sus características, por sus habitantes, por el peso político y económico que tenían. Entonces, aquí nos encontraron con ciertas debilidades, porque era muy difícil que estos gobiernos, por ejemplo, los gobiernos centroamericanos en general, tienen un gran conocimiento de lo que es la política de Estados Unidos. Claro. Y saben perfectamente que somos dependientes, pero acá no podías decir que nosotros dependíamos de Estados Unidos porque nadie te creía. Claro. Era como si se hubiera acabado todo y todo estuviéramos regios. Si precisamente el problema más fuerte que ellos tuvieron es que Chávez desde el principio planteó una integración emancipatoria, independentista, es decir, era una integración emancipatoria, una independentista,
Y ese era el nudo de la cuestión. Si vos planteabas eso, estabas planteando un bloque independiente. Y habían logrado hacer ese gran bloque en la diversidad, Claro. y con las asimetrías que hay en la región. Entonces, frente a eso, desatan los medios, el control de los medios. Ellos se hicieron de la mayoría de los medios durante el periodo neoliberal, que quebraban, hacían quebrar empresas, las transformaban. Bueno, al controlar el 95% de la información que transcurre por el mundo, si ellos pudieron invadir Guatemala en el 54, cuando no dominaban ni la cuarta parte, y cuando las agencias europeas, en último caso, siempre apoyaban a la resistencia de América Latina, y de repente todo eso desapareció. No tuvimos nosotros ningún lugar de apoyo en ningún lugar del mundo, y ellos tienen una presencia en los medios. Lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en todas partes. No tenemos necesidad ni siquiera de agudizar los sentidos para ir más profundo. Decime una cosa, en esa recolonización del continente, Sí. ¿cómo ves países como México, por ejemplo, Colombia, algunos de Centroamérica? ¿Hay algunos rasgos distintivos propios? Sí. A ver, México, por ejemplo, que a mí me preocupa muchísimo. México había tenido, aún con el PRI, había tenido, durante mucho tiempo había mantenido una política exterior muy independiente. Sí. Sabemos que México, en su momento, en la invasión de Guatemala, que es un parteaguas ya en América Latina en el 54, en ese parteaguas estaba México se opone a la invasión, Argentina se abstiene, pero México se opone. Entonces, México no compraba armas a Estados Unidos casi, compraba armas a Europa. Claro. Porque lo que permanecía todavía como un hilo, diríamos como un cordón umbilical con la Revolución Mexicana, Sí. era el hecho de que eran independientes, que eran muy nacionalistas, que defendían muy fuertemente a su México, y viva Zapata, y todo aquello que marcó a ese continente, y culturalmente también marcó a ese país tan intenso, Claro. y con una historia tan rica, sus orígenes. Pero entonces, cuando ya vino Salinas de Gortari, cuando era el grupo Menem, Salinas de Gortari, aquellos presidentes que eran Fujimori, Collor de Mello, todo claro. el grupo que vino precisamente para empezar la destrucción de esto que estábamos empezando a construir. Y entonces, a partir de ahí, ese momento es un momento histórico que marca muchas cosas, porque el TLC, que firma Salinas de Gortari con Estados Unidos, ya rompe esa independencia y ese sentido de pertenencia tan fuerte del mexicano. Luego, vemos cómo ellos avanzan en el tema de la guerra, cómo plantean ellos el nuevo tiempo, como se quedan sin enemigos. La Unión Soviética no está, ellos no tienen enemigo. Paul Wolfowitz lo dice en 1992, pero perfecto, lo dice: bueno, este es el momento nuestro. Tenemos que, el mundo, tenemos que recuperar América Latina, en este momento podemos hacer que el mundo sea democrático, por supuesto, como la democracia, que ellos lo que piensan en democracia. Claro. Entonces, en ese momento empieza toda esta, a fortalecerse muchísimo estas fundaciones aquí que dependen de la Heritage, de lo peor de Estados Unidos, de los tanques pensantes, pero de los más siniestros que ha habido en la historia, a lo que se agrega, como vos muy bien los has planteado en tus libros. El imperialismo toma otra forma, otros elementos, el Club Bilderberg, con tanto poder, donde Israel va tomando un poder muy fuerte también. Israel toma un poder que incluso lo lleva ahora a ciertas contradicciones con Estados Unidos. Pero bueno, en todo este campo de acción estamos metidos nosotros. Ellos se enfocan que tienen que golpear a los países más fuertes. Ya México, ¿cómo logran meterse con la guerra contra el narcotráfico? Es un disparate. La guerra
no hay aviones, ni tanques, ni balas que para vencer al narcotráfico es otra cosa. El narcotráfico les produce toda la enorme ganancia que han tenido todas las grandes compañías transnacionales. Claro, los bancos sobre todo. Todos los bancos se han enriquecido. Cuando en Panamá empieza antes de la invasión a Panamá, el general Noriega hace manda a terminar con... se puede hacer una apertura en todos los bancos y descubren que los bancos en Panamá que trabajan con el dinero del narcotráfico, todos tienen relación con los bancos del este de Estados Unidos. Todos. Que fue una operación rápida que se hizo, una sorpresa. Por eso vinieron a invadir Panamá, a buscarlo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos nosotros? Mientras ellos van armando todo este armado, creo, Atilio, que nosotros perdimos quizás mucho tiempo, perdimos la mirada estratégica. La izquierda fue muy desmantelada durante las dictaduras y muy desmantelada con las futuras dirigencias que había en esa izquierda. Y bueno, el tema de la recolonización de América estaba planteado como tal. Por eso yo te digo que no es que estamos instalando no es una restauración conservadora. Esto es mucho más peligroso. Por eso enfocaron estos países. Claro, en Argentina, las elecciones, si nosotros hubiéramos tenido claro cuál era nuestro enemigo verdadero y cuál era la estrategia que teníamos que tener, hubiera sido muy distinta nuestra actuación, porque hubiéramos detenido las elecciones porque había injerencia abierta. Yo no sé si te acuerdas cuando vino Paul Singer, el fondo buitre Paul Singer, a los que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, había acorralado a los fondos buitres, porque por más que tenían todo el poder, como en el mundo había tantos problemas con los fondos buitres, encontró hasta Naciones Unidas. Sí, claro. Bueno, ¿qué hizo? Singer vino aquí, vino a la Argentina, puso esa fuerza de tarea que lo declaró públicamente, que Cristina Fernández de Kirchner lo denunció al presidente Obama, no le hicieron caso, por supuesto. No. Pero ante eso, pienso yo, pensando, tratando de ver cómo viene esta guerra y cómo nosotros no tenemos respuesta para esa contrainsurgencia. Nosotros, la respuesta hubiera sido decir, bueno, hay una injerencia extranjera en las elecciones de Argentina, porque este señor dice que puso $10 millones y todos los ministros actuales de Macri trabajaron con Paul Singer, todos. Acá había fundaciones como la CADAL, que se ocupaba de perseguir a Cuba especialmente. Sí, claro. Acá había fundaciones como la Atlas. La Libertad. Bueno, la Libertad. En 2008, yo te preciso bien que yo saco un trabajo, yo saco una contraportada con la Fundación Libertad. Yo era una conspiradora, pero si la Fundación Libertad, cuando le hicieron lo que yo llamé un intento de golpe, porque también tuvimos muchos problemas con las palabras que empleábamos. ¿Te acordás que esto se discutía cuando los intelectuales se juntaban en Cuba? Se discutía mucho este tema de la palabra, porque nos habían robado la palabra y porque esto de Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, ese fantástico libro de Galeano, nos estaba indicando que se estaban robando nuestra cultura, que estaban invadiéndonos por otros medios, como por ejemplo los entretenimientos, que funcionaban los mismos en toda la región, toda la región, a las mismas horas. Esa hora que va entre el mediodía y la tarde, toda ocupada por un proyecto de desconcientización y desculturización de nuestros pueblos, brutal. Entonces, todo esto fue parte de esa campaña y lamentamos que en ese momento nosotros si hubiéramos tenido conciencia, si se hubiera tenido una conciencia real de esta situación, hubieran podido parar, tomar medidas muy fuertes como tomaba Chávez. Chávez mostró una audacia revolucionaria extraordinaria. Chávez sospechaba una cosa, bueno, la denunciaba. Evo Morales. ¿Qué hizo Evo Morales? Evo Morales no se hubiera podido sostener nunca hasta hoy.
si no sacaba primero el embajador norteamericano, que era el que había llegado para dividir Bolivia. Que venía de la ex Yugoslavia. Philip Goldberg. Philip Goldberg, aquel personaje nefasto. Nefasto. En su momento, en otro tiempo, fue Spruille Braden, que destruyó la revolución boliviana del 52, la destruyó, y que después estuvo en Guatemala y después vino acá. Así que fíjense ustedes, si no tenemos que conocer esta historia, tenemos que conocerla, si no estamos pisando en falso toda la vida. Entonces, cuando yo saqué lo de la Fundación Libertad, estaban reunidos en marzo, cuando le hicieron ese paro del campo, que no era un paro patronal o un locao patronal era, porque los peones estaban trabajando, todos lo sabemos, y cortaron estratégicamente la ruta del Mercosur durante un buen tiempo. Y eso tampoco lo manejamos, como que los cortes se daban exactamente se volvían los camiones de Brasil, se volvían, bueno, y estaban ahí en Rosario desde cuando venía trabajando la Fundación Libertad, aparentemente como una fundación para la democracia, democratizar, e incluso lograron infiltrar a la Federación Agraria. Claro. Entonces, cuando uno ponía quiénes eran los que asistían a estas reuniones, en el momento del golpe, que yo digo el intento de golpe contra Cristina Fernández de Kirchner, que empezó con lo de Antonini Wilson y todo, en ese momento estaban reunidos en marzo, ahí con Giovanni, con este estaban todos reunidos ahí los presidentes de la ultraderecha de Latinoamérica, estaba de Europa. Uribe, estaba Uribe, estaba Aznar, todo, la belleza de la derecha, estaban ahí reunidos, y Roger Noriega, nada menos. Nada menos. La historia de Roger Noriega es la historia de todo lo que fue la guerra contrainsurgente en todos los tiempos contra América Latina y contra Cuba, por supuesto, ni que decirlo. Entonces, nadie se hacía eco de estas cosas. Evo, como se hizo eco, en el 2008, cuando hay un intento de golpe a Evo, en el mismo año que se intenta esto aquí, Evo saca al embajador, después viene observando, porque tiene tiene un equipo muy chiquito, pero de gente con mucha sabiduría, unos por tradición indígena y otros por académicos que han estudiado muchísimo. Tenía ese grupo extraordinario, Evo. Entonces saca a la USAID, se va a la USAID, que la USAID, bueno, era ¿te acordás que cuando nosotros decíamos la ID de jóvenes, yo por lo menos conocía la ID, que era la Agencia Internacional para el Desarrollo, pero que mandaba la ID instructores de tortura, como Dan Mitrione a Uruguay, a Brasil. Sí, bueno, esta es la USAID, que ahora se disfraza un poquito, le ponen USAID. USAID, sí. Cuando era la misma ID. Entonces, nosotros teníamos allí este potencial. ¿Cómo accionó Evo? Sacó a la NED, que esa fue la creación más grande que hizo Reagan. Porque ¿qué pasaba? Los dineros salían con lo de Chile en el 75, que en el Congreso se discutió el papel de la CIA en el golpe contra Allende, el informe Hinckley, ese informe, Reagan decidió crear una especie de pantalla, agencias pantalla de la CIA. Entonces, por ahí, como la National Endowment Foundation es para el desarrollo de la democracia, una fundación para el desarrollo de la democracia, la gente cree que eso es livianito. No. Por ahí entró todo el dinero, que cuando le hacen el golpe a Chávez, hay un estudio extraordinario que se hace por medio de abogados de Washington y otros, que hacen un estudio extraordinario donde ponen a dónde vino el dinero de la NED, quiénes lo tenían. Entonces vos viste cómo toda la oposición estaba pagada. Si vos hubieras estudiado aquí, todo, ¿qué surge acá? Crecer y crecer lo crea Macri en Rosario, con la Fundación Libertad. Y mucha de la gente de la Fundación Libertad están dirigiendo eso se transformó después en Pensar.
no hay ningún funcionario del gobierno argentino que no pertenezca a una fundación de Estados Unidos. Por eso The Wall Street dice en un momento, en una de las agencias de Estados Unidos, dice: Washington nunca ha tenido tanto poder en Argentina como ahora. Bueno, entonces tenemos un relato que nos está indicando que nosotros estamos bajo una guerra contrainsurgente que actuó rápidamente frente a los 3 países más fuertes como para destruir la base, el cimiento del Mercosur, de la UNASUR y de la CELAC, pero encontraron una enorme resistencia en Venezuela. Una Venezuela que está rodeada por bases militares totalmente, y que ahora piensan poner en la Amazonia brasileña, también piensan poner tropas especiales para tener rodeado Venezuela. Entonces están aislando Venezuela, y el viaje de este señor es la diplomacia del garrote que anda viajando por el mundo tratando de lograr algo que fue muy bueno. Fue que cuando Trump o Trump, como quieran decirlo, para nosotros es Trump, porque nosotros somos latinos y tenemos que hablar con nuestros términos, dice que no descarta una acción militar contra Venezuela. Hay una respuesta de todos. Sorprendente, ¿eh? Sorprendente. La verdad que yo no la esperaba. Yo tampoco la esperaba, pero quizás en ese momento, porque también ahí está, en esa respuesta está mezclado la pelea interna que hay entre republicanos y demócratas aquí en América Latina. Entonces, como Trump no da mucha impresión de que sea tan fuerte su proyecto, solo con un Marcos Rubio al lado se potencia todo lo peor que podía tener Trump hacia América Latina. Claro. Marcos Rubio, que ustedes saben que es un diplomático, un senador, un congresista de Estados Unidos, que es uno de los que es muy amigo de este gobierno, de la ministra de Seguridad, de todos estos. Bueno, ¿qué hizo en este sentido para terminar, no? Porque así Evo logra sacar a la ANED del país, a la USAID del país, a la DEA. A la DEA también. Baja todo lo que es el tema del narcotráfico en Bolivia, baja. Porque en Bolivia, por ejemplo, cuando los bolivianos descubren que en Huanchaca, allá en la zona norte, cuando descubren que en Huanchaca el laboratorio que se había montado estaban la DEA y la CIA, que cuando van a investigar mandan a un científico Mercado, que se va ahí, los matan. Sobrevive el piloto, pero después el piloto cuenta. Entonces, cuando descubren que de ahí se iba la droga que iba al Comando Sur y del Comando Sur a Estados Unidos, en ese momento preciso, ellos ya empiezan. Hay una lucha extraordinaria en el Congreso de Bolivia que nunca nadie la ha contado, que cuando yo investigué para hacer el libro Evo en la mira, sin la CIA y la DEA en Bolivia, me meto en ese corredor y es impresionante la resistencia que hubo en el Congreso de Bolivia, chiquitito ahí perdido porque no era nada, y entonces Evo lo saca a todos de allí. Aún así él sabe que siguen metiéndose por un lugar o por el otro, porque está rodeado también en Bolivia con Chile. Chile es feroz contra Bolivia. Bueno, pero han logrado, y sobre todo el problema que tenemos nosotros también, que tenemos tropas en el Paraguay, tropas especiales de Estados Unidos, que son las que preparan todas estas acciones. Claro. Tropas especiales que están desde el 2005 caminando por todo el territorio. Entonces tenemos muchos peligros, pero también tenemos una característica en América Latina de resistencia, porque no hubo en el mundo, Atilio, y vos lo sabés muy bien porque sos uno de nuestras grandes figuras de sociólogos de América Latina, vos lo sabés muy bien que el neoliberalismo fue derrotado por la gente en la calle, Así es. por los pueblos de América Latina en la calle, sin una acción conjunta, porque cada uno se fue levantando en su momento, pero todos hicieron lo mismo. El único
continente en el mundo que se rebeló de esa forma contra el que fuimos nosotros. Otra cosa que hay que quedar anotada para la historia, si nosotros tuvimos todas las dictaduras del siglo XX, la contrainsurgencia en eso se expresaba en forma de militar, había operaciones como Cóndor, operaciones como... ¿Por qué yo te digo Operación Cóndor? Porque semánticamente en lo militar es absolutamente distinto lo que es estrategia y táctica. Claro. Perón lo decía clarísimo, la estrategia es la guerra, la batalla es la táctica. Y Operación Cóndor fue una táctica de contrainsurgencia, pero no podemos seguir comparándolo porque entonces nos deja un mundo muy cerrado para poder juzgar lo que es la contrainsurgencia, la guerra psicológica, se nos aplica la guerra de cuarta generación con una limpieza increíble, porque cuando vos lees los mandamientos del Consenso de Washington, como lees los mandamientos de la guerra de cuarta generación, tenés perfectamente, te das cuenta de lo que nos está pasando, por qué, cómo y cómo está diseñado desde hace tanto tiempo allá. ¿Por qué si nosotros no estamos a la altura de nuestros pueblos? ¿Por qué voy a decir? Porque estos pueblos salieron a la calle en muchos lugares espontáneamente, sin dirigencia, donde se pudo armar una dirigencia como en Bolivia. Para esos movimientos surgió este gobierno extraordinario. Bueno, quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de resistir, porque tenemos algo que escapa, que hemos resistido, llevamos mucho tiempo de resistencia. Pero claro, cuando nos dan el golpe primero, nosotros reaccionamos como un boxeador medio noqueado. Claro. Y tenemos que reconstruir la verdadera izquierda de América Latina que se planteó con el socialismo del siglo XXI, que se planteó en todas partes. Nosotros tenemos un gran ejemplo en Bolivia y un gran ejemplo en Venezuela, porque Venezuela a nivel popular no lo han podido doblar. No, y esto se vio en la Asamblea Constituyente. El 30 de julio. Cómo logró sortear todo el golpismo día por día que tuvo Maduro desde el mismo momento que sube, que le quieren hacer un golpe esa noche. Claro. Sale el Lamut, sale Capriles y llama a incendiarlo todo. Y se quema mucho. Entonces, nosotros tenemos grandes ejemplos aquí de cómo Evo se fortalece y mira que lo están castigando, ¿no? Pero Evo es otra presencia distinta. Los indígenas bolivianos por primera vez pueden asomarse al mundo. Entonces, volver atrás eso, ¿podés creer que se vuelvan atrás 40 millones de pobres en Brasil que salieron de la pobreza y que los puedan volver fácilmente? Nada es fácil. Y se le está complicando la economía a ellos allá, se le está complicando a Asia. Los norcoreanos, perdón, pero yo voy a decir una cosa real, los norcoreanos tienen todo el derecho a defenderse porque fueron destruidos entre el 50 y el 53, bombardeados y destruidos a pedazos y divididos. Entonces, ¿por qué unos países sí pueden tener una bomba atómica? ¿Por qué otros no pueden tenerla? Basta. Entonces, a mí me parece que ellos se han plantado, siempre se necesita alguien que salga como más fuerte y audaz en estos momentos tan peligrosos, donde hasta han pensado meter bombas atómicas. Israel estaba pensando en Irán con un ataque atómico y todo esto, bombas nucleares. Entonces, yo creo que estamos en un periodo del mundo muy fuerte, muy interesante, en un momento muy doloroso para nosotros, pero tampoco ellos están bien. Y eso es el final. Tenemos allá un imperialismo en decadencia y acá todavía un continente que todavía puede revivir y soplar hacia la vida. Estamos de acuerdo. Muchas gracias, Estela. Ha sido una edición más de Palabras Latinoamericanas con la brillante presencia de Estela Calone. Gracias, Estela. Gracias a ti y a ustedes.